Imagina por un momento estar en Galilea, hace más de 2000 años, rodeado de pescadores, artesanos y gente común que vive el día a día. De repente, un hombre llamado Jesús pasa por tu lado, te mira a los ojos y te dice, sígueme. No eres un líder, no tienes riquezas ni educación formal, pero algo en su voz te mueve a dejarlo todo, tu trabajo, tu familia, tu vida entera. Así comenzó la extraordinaria historia de los 12 apóstoles, hombres ordinarios que se convirtieron en los pilares de un mensaje que transformaría el mundo. Pero, ¿qué precio pagaron por seguir a Jesús? ¿Cómo vivieron, predicaron y, finalmente, enfrentaron su destino? Hoy te invito a un viaje fascinante para descubrir cómo fueron las vidas y las muertes de los 12 apóstoles de Jesús. A través de la Biblia, tradiciones cristianas y relatos históricos, exploraremos cómo estos hombres llevaron el Evangelio a los confines del mundo, enfrentando persecuciones, sacrificios y, en muchos casos, un final trágico. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás no solo te sorprenderá, sino que podría inspirarte a reflexionar sobre tu propio llamado. Si esta búsqueda de verdad te emociona, te pido un pequeño favor, dale un me gusta a este contenido. Es un gesto simple que ayuda a que estas historias lleguen a más personas que, como tú, buscan conocer más sobre la fe y la valentía de estos primeros discípulos. Y gracias de corazón. Ahora, empecemos. Los apóstoles, hombres comunes, misión extraordinaria. La Biblia nos presenta a los 12 apóstoles como hombres ordinarios, sin títulos ni privilegios. Eran pescadores, recaudadores de impuestos, artesanos. No había nada particularmente notable en ellos al inicio. Sin embargo, Jesús los eligió, los formó y los envió con una misión que cambiaría la historia: proclamar el Evangelio del reino de Dios, llamar al arrepentimiento y anunciar la esperanza del Cristo resucitado. Estos hombres, con sus virtudes y defectos, se convirtieron en la columna vertebral de la iglesia primitiva, llevando un mensaje de amor y redención a un mundo lleno de hostilidad. Aunque la Biblia no detalla exhaustivamente la vida de cada apóstol, combina relatos bíblicos, tradiciones cristianas y textos históricos para ofrecernos una imagen de su labor misionera y, en muchos casos, de su martirio. Sus historias no solo muestran su fe inquebrantable, sino también el costo de seguir a Jesús en un mundo que a menudo rechazó su mensaje. A continuación, exploraremos la vida y el destino de cada uno de los 12 apóstoles, basándonos en las escrituras y las tradiciones más aceptadas. 1. Pedro, el líder crucificado al revés. Simón, conocido como Pedro, era un pescador de Cafarnaún, un hombre impulsivo pero de corazón ferviente. Junto a su hermano Andrés, fue de los primeros en ser llamados por Jesús, Mateo 4, 18-20. Pedro siempre aparece primero en las listas de los apóstoles, un reflejo de su liderazgo. Fue testigo de los milagros más asombrosos de Jesús, desde la resurrección de la hija de Jairo hasta la transfiguración. A pesar de su negación durante la crucifixión, Pedro fue restaurado por Jesús, Juan 21, 15-17, y recibió el encargo de liderar la iglesia naciente. Tras la resurrección, Pedro se convirtió en un pilar de la iglesia primitiva, predicando con valentía en Jerusalén y más allá, Hechos 2. La tradición cristiana, respaldada por escritos como los de Clemente de Roma, señala que Pedro llevó el Evangelio a Roma, donde enfrentó la persecución bajo el emperador Nerón. Según la tradición, fue crucificado alrededor del año 64 a 67 DC, pero pidió ser crucificado cabeza abajo, pues no se sentía digno de morir como su Señor. Esta muerte cumple la profecía de Jesús en Juan 21, 18-19, donde le dijo: cuando seas viejo, extenderás tus manos, y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Pedro glorificó a Dios hasta su último aliento, demostrando que la fe puede superar incluso el miedo. 2. Andrés, el hermano fiel en la cruz en X. Andrés, hermano de Pedro, también era pescador en Cafarnaún. Antes de seguir a Jesús, fue discípulo de Juan el Bautista, quien le señaló a Cristo como el Cordero de Dios, Juan 1, 35-40. Andrés fue quien llevó a Pedro a Jesús, iniciando una cadena de fe que cambiaría el mundo. Aunque no es tan prominente en los evangelios, Andrés estuvo presente en momentos clave, como cuando Jesús habló del fin de los tiempos, Marcos 13, 3-4, y durante la ascensión de Cristo, Hechos 1, 13-14.
La tradición cristiana, como la relatada en textos como los Hechos de Andrés, indica que Andrés predicó en regiones como Escitia y Acaya, hoy Grecia. En Patras, en la provincia romana de Acaya, su predicación incomodó a las autoridades romanas. Según la tradición, fue crucificado alrededor del año 60 a 70 DC en una cruz en forma de X, conocida hoy como la Cruz de San Andrés. Como Pedro, Andrés pidió no morir como Jesús, mostrando humildad incluso en su martirio. Su vida nos enseña que la fe puede brillar incluso en los roles más discretos. 3. Juan, el discípulo amado que sobrevivió al martirio. Juan, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago, era el apóstol más joven y es conocido como el discípulo a quien Jesús amaba, Juan 13:23. Su cercanía con Cristo lo llevó a estar presente en momentos cruciales, como la crucifixión, donde Jesús le confió el cuidado de su madre, María, Juan 19:26-27. Juan fue testigo de la transfiguración, la resurrección de la hija de Jairo y la agonía de Jesús en Getsemaní. Tras la resurrección, Juan desempeñó un papel clave en la iglesia primitiva. Según la tradición, predicó en Asia Menor, especialmente en Éfeso. Durante el reinado del emperador Domiciano, fue exiliado a la isla de Patmos, donde recibió las visiones del libro de Apocalipsis, Apocalipsis 1:9. Una historia de Tertuliano cuenta que Juan fue arrojado a un caldero de aceite hirviendo en Roma, pero salió ileso, un milagro que asombró a sus perseguidores. Liberado bajo el emperador Nerva, regresó a Éfeso, donde murió de vejez alrededor del año 98 a 100 DC, siendo el único apóstol que no sufrió martirio. Su longevidad permitió que su legado, especialmente el Evangelio de Juan y sus epístolas, fortaleciera a la Iglesia. 4. Felipe, el evangelista de Hierápolis. Felipe, originario de Betsaida, fue el tercer discípulo llamado por Jesús, Juan 1:43-44. Participó en milagros como la multiplicación de los panes y peces, donde Jesús le preguntó cómo alimentar a la multitud, Juan 6:5-7. Felipe era conocido por su enfoque práctico y su disposición a llevar a otros a Cristo, como cuando guió a Natanael a Jesús, Juan 1:45-46. La tradición, respaldada por textos como los Hechos de Felipe, sugiere que evangelizó en Palestina, Grecia y Asia Menor, especialmente en Hierápolis. Allí, su predicación llevó a muchas conversiones, pero también a la ira de las autoridades locales. Según la tradición, Felipe fue martirizado alrededor del año 80 después de Cristo, posiblemente crucificado y apedreado. Su presencia en Hierápolis podría explicar por qué Pablo no escribió epístolas a esta iglesia, ya que la autoridad de un apóstol como Felipe habría sido suficiente para guiarla. Su vida refleja el poder de una fe sencilla pero comprometida. 5. Mateo, el recaudador transformado. Mateo, también llamado Leví, era un recaudador de impuestos, una profesión despreciada por los judíos por su colaboración con Roma. Su llamado por Jesús, Mateo 9:9, es único en los evangelios sinópticos por ser registrado como un evento individual. Al dejar su mesa de recaudación, Mateo abandonó una vida de riqueza por una de servicio. Como autor del Evangelio de Mateo, proporcionó un relato detallado de la vida y enseñanzas de Jesús. Según la tradición, Mateo predicó en Judea, Persia y Etiopía. En Etiopía, se dice que fue martirizado alrededor del año 60 a 70 DC, asesinado con una espada por orden de un gobernante local que rechazaba su mensaje. Aunque los detalles son escasos, su transformación de recaudador a apóstol muestra cómo Dios puede usar a cualquiera, sin importar su pasado, para cumplir su propósito. 6. Tomás, el escéptico devoto. Tomás, a menudo llamado el incrédulo, es conocido por dudar de la resurrección hasta que tocó las heridas de Jesús, Juan 20:24-29. Sin embargo, su historia revela una fe profunda y una disposición al sacrificio. En Juan 11:16, cuando Jesús decide ir a Judea pese al peligro, Tomás dice, «Vamos también nosotros, para que muramos con él», mostrando su lealtad a pesar de su pesimismo. La tradición, como los Hechos de Tomás, indica que predicó en Partía y la India. En la ciudad de Madrás, hoy Chennai, habría sido martirizado en el año 53 después de Cristo, atravesado por flechas mientras oraba, por orden del rey local. La iglesia de Mar Thoma en India aún honra su legado.
Tomás nos enseña que las dudas no son un obstáculo para una fe valiente. 7. Santiago, hijo de Zebedeo, el primer mártir. Santiago, hermano de Juan, era pescador y, junto a su hermano, fue apodado por Jesús hijo del trueno por su temperamento apasionado, Marcos 3:17. Fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús, presente en la Transfiguración y Getsemaní. Su celo lo convirtió en un predicador audaz tras la resurrección. Santiago es el único apóstol cuya muerte se registra en la Biblia. En Hechos 12, 1-2, leemos que el rey Herodes Agripa y lo mandó decapitar alrededor del año 44 después de Cristo, convirtiéndolo en el primer apóstol mártir. Su muerte marcó el inicio de una persecución más intensa contra la Iglesia, pero también inspiró a otros a perseverar. Santiago nos recuerda que la fe puede costar todo, incluso la vida. 8. Santiago, hijo de Alfeo, el apóstol discreto. Santiago, hijo de Alfeo, es uno de los apóstoles menos conocidos. A veces llamado Santiago el Menor, aparece en las listas de discípulos, pero la Biblia ofrece pocos detalles sobre su vida. La tradición sugiere que predicó en Palestina y posiblemente Egipto. Existen dos relatos sobre su muerte. Uno indica que fue crucificado en Palestina alrededor del año 62 después de Cristo. Otro, respaldado por el historiador Flavio Josefo, dice que fue apedreado por orden del sumo sacerdote Ananías, quien buscaba que denunciara a los cristianos. A pesar de su bajo perfil, su fidelidad hasta el final muestra que no se necesita fama para impactar el reino. 9. Judas Tadeo, el predicador valiente. Judas Tadeo, para distinguirlo de Judas Iscariote, es conocido por su epístola en el Nuevo Testamento. Predicó en Judea, Samaria, Siria, Mesopotamia y Libia, según la tradición. Su mensaje era claro y directo, llamando al arrepentimiento y la fidelidad a Cristo. La tradición señala que fue martirizado alrededor del año 70 después de Cristo en Persia, linchado con lanzas, hachas y garrotes por su predicación. Su valentía y compromiso con el Evangelio lo convierten en un ejemplo de perseverancia en la adversidad. 10. Bartolomé, el mártir desollado. Bartolomé, también conocido como Natanael, es presentado en Juan 1, 45-51 como un hombre sin engaño, a quien Jesús llamó verdadero israelita. Aunque la Biblia ofrece pocas referencias, la tradición indica que predicó en Asia Menor, India y Armenia. En Albanópolis, Armenia, habría sido martirizado alrededor del año 68 después de Cristo, desollado vivo por orden del gobernador local, quien no toleró las conversiones que provocaba su predicación. Su martirio rojo es un símbolo de su fe inquebrantable, mostrando que el Evangelio puede sostener incluso en el sufrimiento más extremo. 11. Simón el Celote, el apóstol misterioso. Simón, llamado el Celote, posiblemente por su pasado como miembro de un grupo revolucionario judío, es uno de los apóstoles menos documentados. La Biblia no detalla su llamado ni su ministerio, pero la tradición sugiere que predicó en Egipto, Persia y Armenia. Los relatos sobre su muerte varían, algunos dicen que fue crucificado, otros que fue quemado vivo o cortado con una sierra en Armenia alrededor del año 70 después de Cristo. Aunque su historia es incierta, su disposición a seguir a Jesús refleja una entrega total. 12. Judas Iscariote, el traidor arrepentido. Judas Iscariote completa la lista de los 12, pero su historia es trágica. Encargado de las finanzas del grupo, Judas traicionó a Jesús por 30 monedas de plata, Mateo 26, 14-16. A pesar de caminar con Cristo, su corazón cedió a la avaricia y la deslealtad. Tras la crucifixión, abrumado por la culpa, Judas intentó devolver el dinero, pero los sacerdotes lo rechazaron. Finalmente, se ahorcó, Mateo 27, 3-5. Su muerte es un recordatorio del peligro de apartarse de la verdad, pero también de la misericordia de Dios, que siempre llama al arrepentimiento. Matías, el apóstol que reemplazó a Judas. Tras la traición de Judas, los apóstoles, guiados por el Espíritu, eligieron a Matías para completar los 12, Hechos 1:26. Aunque la Biblia no detalla su ministerio, la tradición sugiere que predicó en Etiopía y Capadocia. Algunos relatos indican que fue apedreado y luego decapitado alrededor del año 80 después de Cristo. Matías nos muestra que Dios siempre tiene un plan, incluso cuando otros fallan.
El legado de los apóstoles. Las vidas y muertes de los apóstoles nos hablan de una fe que no retrocede ante la oposición. Excepto Juan, todos enfrentaron muertes violentas, pero su sacrificio no fue en vano. Su predicación estableció iglesias, transformó comunidades y llevó el evangelio a los confines del mundo conocido. Su ejemplo nos desafía a vivir con la misma valentía y compromiso. Hoy, todos los cristianos estamos llamados a seguir los pasos de los apóstoles, proclamando el amor de Cristo en nuestro entorno. Si aún no has encontrado una comunidad de fe, busca una iglesia local donde puedas conocer más sobre Jesús y experimentar su amor transformador. La historia de los apóstoles no es solo un relato del pasado, es una invitación a ser parte de algo eterno. ¿Qué te impactó más de estas historias? ¿La humildad de Pedro, la longevidad de Juan o la valentía de Bartolomé? Comparte tus pensamientos en los comentarios, me encantará leerte. Si este viaje te ha inspirado, apóyalo con un me gusta, suscríbete y comparte con alguien que necesite este mensaje. Pronto exploraremos más historias bíblicas que te sorprenderán. Gracias por estar aquí. Que la paz de Dios te acompañe siempre.